hoy, segunda de Samuel capítulo 12. Vamos a tener una guerrilla, grupo de teatro de San José del Cabo, a mediados de marzo, bueno, como los veintitantos, 23 creo, 22 de marzo, y va a ser un sábado, ¿verdad? Y el domingo va a estar predicándonos el pastor Antonio Rodríguez, pastor de ahí de San José. Él va a traer a los jóvenes y él se va a quedar el domingo a predicarnos, gloria al Señor. Así es que vamos a estar orando por esa guerrilla, ese grupo de teatro, ¿verdad? De los jóvenes de allá de la iglesia de San José del Cabo. El hermano pues tiene un movimientazo ahí de jóvenes, están prestos, están puestos los jóvenes para venir aquí a apoyarnos. Así es que esto va a ser el próximo mes de marzo, y a finales de abril tenemos la cruzada de milagros con el evangelista Manuel Valenzuela. Amén. Bueno, el cristiano tiene 3 enemigos. Se habla de que, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 enemigos, ¿verdad? El primer enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros somos nuestro primer enemigo, nuestra carne. El segundo enemigo es el diablo, y el tercer enemigo es el mundo. Son 3 enemigos los cuales están en contra de nosotros. Y cada uno de estos enemigos, ¿verdad?, utilizan una carnada o un señuelo, ¿verdad?, para tratar de atraparnos, ¿verdad? Esa carnada o señuelo se llama pecado esta mañana. Y el pecado es algo que toda la vida estamos enfrentando los hijos de Dios. Es algo que vamos a enfrentar toda la vida. Desde el momento que nosotros venimos al Señor por primera vez, desde ese momento empezó una batalla, una guerra, ¿verdad? Empezó un conflicto contra esa carnada que usa nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa carnada está ahí, ese pecado siempre está ahí, ¿verdad? Es algo con el cual tenemos que lidiar toda la vida. Es como un veneno en el cual, ¿verdad?, tenemos que lidiar. Ahora, la palabra pecado viene del latín peccatum. Dice que es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Pecar es transgredir la ley. Dice, en la teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. Quiero predicar este sermón, al cual he titulado Amonestación y Arrepentimiento, esta mañana. Segunda de Samuel capítulo 12. Vamos a leer el versículo del 9 al 15, pero el versículo 15 solo es la primera parte. Vamos a leer, dice así, segunda de Samuel 12, del 9 al 15. ¿Cuánto lo tienen? Dice así la palabra de Dios: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Vamos a orar esta mañana. Padre, te doy gracias, Dios, una vez más por tu palabra, por tu sangre preciosa, Señor. Yo clamo a ti que unjas tu palabra, que unge mis labios y mi corazón. Dios, se ministra nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, y tú puedes perdonarnos, Señor, y tú puedes restaurar vidas completas en el nombre de Cristo. Amén. Amonestación y arrepentimiento. Aleluya. El texto que estamos tomando habla, ¿verdad?, de David, cuando él fue amonestado por el profeta Natán por el pecado que él había cometido.
Así es que considerando eso, vamos a extendernos en este mensaje. Quiero hablar en primer lugar cuando el cristiano peca contra Dios. Gloria al Señor. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron. Es un texto que el apóstol Pablo escribió mostrando nuestra realidad como seres humanos, porque todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos propensos a fallar, a pecar, a violar leyes de Dios. Pecamos en nuestro pasado, ¿verdad? En nuestra vida pasada, y nuestro pecado fue contra Dios, ¿verdad? En nuestra vida pasada vivíamos en pecado. En San Lucas 15:18 dice las siguientes palabras. San Lucas 15, versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estas palabras son del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces él está diciendo: me voy a levantar y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él está diciendo: mi pecado no solamente es contra mi padre terrenal, sino contra mi Padre celestial también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando pecamos, pecamos contra Dios, pecamos contra el cielo. Gloria al Señor. No solo pecamos contra nosotros mismos o contra terceras personas, pero también pecamos contra Dios, ¿verdad? La gente muchas veces no reconoce eso, pero es una realidad. El asunto es que aún como cristianos seguimos o estamos propensos a pecar, a caer en pecado. Cualquiera le puede fallar a Dios. ¿Todos dicen amén? Nuestra naturaleza carnal tiene esa tendencia, tiene la tendencia a transgredir las leyes de Dios, tiene la tendencia a violar los mandamientos de Dios esta mañana. Esa es nuestra naturaleza. El apóstol Pablo escribió acerca de esa naturaleza carnal en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer del 15 al versículo 20. Romanos 7, del 15 al 20. Vea conmigo, por favor. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está hablando de esa realidad, ¿verdad? De que dice que yo quiero hacer el bien, pero mi carne se resiste. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la realidad en la cual nosotros, aún como cristianos, nos enfrentamos. Cada cierto tiempo, desgraciadamente, tristemente, cristianos caen en pecado. De tiempo en tiempo, hijos de Dios son atrapados, caen en algún pecado, gloria al Señor, ¿verdad? Son arrastrados por una caída, son atrapados por la tentación. Esta mañana, ahora nuestro texto habla de David. Un capítulo antes, en el capítulo 11, 2 Samuel, ¿verdad? Encontramos registrado acerca de cuando David, ¿verdad?, pecó contra el Señor, contra él mismo, contra su propia familia. David adulteró con una mujer llamada Betsabé, que estaba casada, tenía un marido. Un pecado de adulterio, pero de ahí un pecado más, el pecado de homicidio. Mandó a Urías, Heteo, al marido de Betsabé, lo mandó al frente de la batalla para que muriera. Y dice que con la espada de los hijos de Amón lo asesinó. Pero no solamente fue el pecado de asesinato, también el pecado de la mentira. Entonces David, adulterio, asesinato y mentira, 3 pecados. Estamos hablando de una gran caída que ante los ojos de los hombres realmente era muy difícil que David fuera restaurado. Ante los ojos humanos
Era muy difícil que David volviera a ser restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Piense conmigo, gloria a Dios. Entonces estamos hablando de algo muy fuerte en la vida de David, de un error garrafal, un pecado, amén, aleluya, que lo estaba descalificando, ¿verdad? Al llamado que él tenía como rey, como hombre de Dios. Esto es algo tremendo. Pero escúcheme bien, cuando David cayó en semejante pecado, entonces Dios actuó. Dios entró en la escena. Dios no dejó así las cosas, porque la Biblia dice que lo que hizo David no fue agradable ante los ojos de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella a su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, aquí donde Dios entra en la escena, aquí donde Dios tiene que traer una exhortación, una amonestación. Y por eso quiero hablar en segundo lugar, la amonestación de Dios. En nuestra historia, Dios envía a un profeta llamado Natán para que amonestara a David. O sea, Dios iba a ayudar a David. No lo iba a dejar en esa condición. No le iba a dejar en la condición, ¿verdad?, en la que en ese momento se encontraba David. Dios, ¿verdad?, está diciendo: voy a ayudar a mi siervo, voy a ayudar a mi hijo, voy a traer una palabra, que él se dé cuenta que lo que él hizo está muy mal. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios amaba a David y Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios quería mostrarle a David que a pesar de todo él lo amaba y lo iba a restaurar. 2 Samuel 12, el versículo 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ahí, ¿verdad?, el profeta Natán le cuenta una parábola a David, le explica una parábola, pero dice que Dios mandó al profeta, a Natán, para que amonestara a David, para que le mostrara, ¿verdad?, que lo que había hecho estaba mal, para tratar con él esta mañana. Esto nos dice que Dios nos ama a pesar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Que si pecamos contra Dios, aún así Él nos sigue amando, y Dios siempre va a hablar a través de alguien. Él nos va a amonestar por medio de alguien más. Dios tiene mil maneras de hablarnos. A cualquier persona, hijo de Dios, cristiano, que pega contra Dios, Dios va a usar a alguien para tratar de sacarlo de esa situación, de ayudar a ese creyente que quizás cayó en pecado, quizás desobedeció y hay una condenación sobre su vida, ¿verdad? O quizás no se ha dado cuenta que lo que hizo mal, lo que hizo está mal. Dios enviará a alguien. Dios envió al profeta Natán. Dios le dijo a Natán: quiero que vayas y exhortes a David. Quiero que vayas y amonestes a David. 2 Samuel 12, versículos del 9 al 12, vamos a leer nuestro texto. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de ti, de tu casa, la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí está Dios amonestando a David por medio del profeta Natán. Además, Dios trajo una advertencia sobre la vida de David, sobre su familia y sobre su casa. ¿Cuántos dicen amén?
Lo primero que Dios le dice a David, le dice estas palabras, tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a David aquí? Que él, ¿verdad?, no consideró importante lo que Dios dice en su palabra. Cuando un cristiano, ¿verdad?, no considera importante lo que Dios dice en su palabra, cuidado, gloria a Dios, cuidado. O sea, no considerar importante, hermanos, la palabra de Dios es trágico esta mañana. Es fatal, gloria a Dios, porque todo lo que la Biblia dice es importante. Cuando dicen amén. Pero aquí está David. Dios le dijo, tuviste en poco la palabra de Jehová. Cuando pecamos contra Dios, literalmente estamos teniendo en poco la palabra de Jehová. Equivale a menospreciar la palabra de Dios. Cuando un hijo de Dios peca contra Dios, está menospreciando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, la escuchamos, la leemos, venimos a la iglesia, la escuchamos. Acabamos de llegar de estas conferencias, 17 mensajes, 18 junto con el discipulado, 18 mensajes estuvimos escuchando. Así que imagínense toda esa información que escuchamos a través de los predicadores, los pastores que estuvieron ministrando en la conferencia. Y no, amén, despreciar esos mensajes es tener en poco la palabra de Jehová en esta mañana. Aleluya. Así que lo segundo que el profeta le dijo a David, le dijo, no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, lo que Dios le está diciendo a David es que las consecuencias van a venir, van a caer sobre su casa. Eso no se iba a poder evitar. Esto no se va a poder evitar, gloria a Dios. Si usted lee la biografía de David en 2 de Samuel, ¿verdad?, y también en 2 de Crónicas, usted leerá, gloria al Señor, aleluya, se dará cuenta que su familia tuvo muchos problemas. Sus hijos siempre anduvieron peleándose unos con otros. Tuvo muchos hijos. Tuvo como unos 20 hijos David. Algunos eran medios hermanos porque tuvo varias esposas. Y sus hijos siempre estuvieron en conflicto. De hecho hubo no solamente conflictos, hubo abuso inclusive, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad?, abusó de una de sus medias hermanas, de Tamar. Abusó de ella. Y Absalón, ¿verdad?, se enojó y lo persiguió. También se habla, ¿verdad?, de que Absalón se rebeló contra su propio padre, contra David, queriendo usurpar su trono. Una de las esposas de David, llamada Mical, la Biblia dice que lo menospreció y Dios la dejó estéril a esta mujer hasta que murió. Nunca tuvo hijos. Entonces hubo muchas consecuencias. Por eso Dios le dijo, la espada va a estar sobre tu casa por esto que hiciste. Entonces hay consecuencias cuando pecamos. O sea, no vamos a poder evitar las consecuencias. Porque escúcheme bien, iglesia, el pecado tiene una factura. Y esa factura la va a cobrar. El pecado así es. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo escribe, porque la paga del pecado es la muerte. Es la factura del pecado. ¿Cuántos dicen amén? La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay consecuencias. O sea, esas no las vamos a poder evitar. Yo he visto hermanos en la fe cometer algún pecado o caer en algún pecado, y hemos mirado las consecuencias de esa desobediencia. O sea, las consecuencias no se pueden evitar. Cuando desobedecemos a Dios, una desobediencia, ¿verdad?, grande, va a haber más adelante, vamos a traer consecuencias. Vamos a tener que cosechar las consecuencias de esa desobediencia en esta mañana. Es algo que sucede. ¿Cuántos dicen amén? David mismo dijo las siguientes palabras en el Salmo 32. Salmo 32, versículos 3 y 4. Vamos a leer en esta mañana. Salmo 32, 3 y 4 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que David no la pasó bien después de eso que cometió. Él dice que sus huesos empezaron a envejecer. Él se sentía de lo peor. Él se sentía el peor ser humano. Dice que aquello que estaba verde se secó. Espiritualmente su vida se empezó a secar. Espiritualmente, ¿verdad? Su vida, su relación con Dios empezó a secar. Él se sintió así. ¿Por qué? Porque las consecuencias no se pueden evitar esta mañana. David sintió el peso de las consecuencias de su pecado esta mañana. Él sintió ese peso, gloria a Dios, y eso es algo que no se puede evitar. Y muchas veces eso es lo que Dios nos quiere evitar. Pero, vuelvo a repetir, hermanos, estamos en una lucha. Si no estamos sensitivos, si no somos sabios, podemos ser arrastrados por lo malo. En el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 25, encontramos estas palabras. Hebreos 12, 25 dice estas palabras: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces dice que hay una amonestación de parte de Dios. Dios, amén, nos amonesta a alguien aquí en la tierra, a través de alguien en la tierra. Pastores, ¿verdad? Nos están amonestando, ¿verdad? En la iglesia venimos y Dios nos amonesta a través de su palabra. Pero dice que también desde los cielos somos amonestados. Por eso dice: no desechéis al que habla, no desechéis al que los amonesta, porque si no escaparon aquel que los amonestaba en la tierra, o sea, está hablando de Moisés, mucho menos escaparán si menosprecian al que los amonesta desde los cielos. Entonces, lo que vemos en este segundo punto es que David fue amonestado por un profeta llamado Natán. Y lo tremendo de esto, mis hermanos, es que David respondió correctamente. Y vamos a hablar de eso en tercer lugar: arrepentimiento verdadero. Porque hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Lo glorioso de este caso es que en David hubo un arrepentimiento verdadero. Vamos a volver al texto, 2 Samuel 12, el versículo 13, dice estas palabras: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Solamente fueron 3 palabras, pero aquí está hablando de un arrepentimiento en David. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La paga del pecado es la muerte. Pero cuando David está diciendo, cuando el profeta lo confronta: Señor, como le haya dicho rey o lo que sea, o David, usted es el culpable, no son ellos, no reparta culpa, usted es el que pecó. David dice que él dijo: pequé contra Jehová. Imagínense. Y esas palabras Dios le dice a David. Dios le dijo al profeta: ha remitido tu pecado, no morirás. Aleluya. En este versículo vemos un arrepentimiento en David, porque fue un arrepentimiento inmediato, ¿verdad? Inmediatamente. En el momento que el profeta Natán, ¿verdad?, lo confronta, David reconoce su pecado, su error. No la pensó mucho para reconocer su error. No dejó que pasaran días, meses o años. No, hermanos. Él no se puso a argumentar. Él no se enojó. Él no se justificó. No trató de salirse por la tangente, como muchas veces sucede, ¿verdad? Él no justificó sus fallas, su error. Él no culpó a terceras personas. Él no le echó la culpa a las circunstancias. Él no dijo: no, es que yo no me fui a la guerra y mandé a mis siervos a la guerra. O ¿sabe qué? Es que Betsabé tuvo la culpa porque se bañó y no cerró la puerta, etcétera. Imagínense. Pero él no culpó a nadie. Él se culpó a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo importante esta mañana. David se humilló, mis hermanos. Y esa actitud fue la que Dios miró. Vamos a leer 2 salmos, 2 escrituras. Salmo 32, versículo 5. El Salmo 32, David lo escribió precisamente cuando
sucedió eso en su vida. Salmo 32, versículo 5, dice estas palabras: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo, qué interesante, que aquí David está diciendo: mi pecado te declaré. Confesó su pecado David, no escondió nada, no trató de esconder lo que él había hecho en secreto. No, él lo declaró, mis hermanos. Él confesó. Aleluya. Y esa actitud Dios la miró. Aleluya. Dice: confesé mis transgresiones y él perdonó la maldad de mi pecado. También Salmo 51, versículo del 1 al versículo 5, vea conmigo, Salmo 51, del 1 al 5, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una vez más David está diciendo: yo reconozco mi pecado, yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco que yo fui el que la regué. Aleluya. El problema que tenemos los seres humanos es que somos buenos para culpar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Es que muchas veces no reconocemos nuestros errores. Cuando alguien nos confronta, es muy fuerte el ego o el orgullo. Casi siempre queremos culpar a terceras personas. La gente así es, somos así, tenemos esa naturaleza. Caemos en el error de que lo que hicimos fue por culpa de alguien más, ¿verdad? O sea, tenemos esa tendencia a culpar a alguien más. Aleluya. Yo no voy a la iglesia por culpa de fulano. Fulano de tal me hizo caer y pequé. Son frases que usamos. Sí, la regué, pero por culpa de fulano. Y somos dados muy a eso esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, pero David, mis hermanos, no. Cuando Natán lo confrontó y le cuenta esa historia, dice que David le dice: pequé contra Dios, la regué, yo sé que estoy mal, yo la regué. Nadie más, no fue Betsabé, no fue Urías, yo soy el culpable. Pero muchas veces no hay esa actitud en la gente. Por eso a veces la gente no puede ser ayudada, ¿verdad? Por eso a veces Dios ni siquiera Dios nos puede ayudar. Si no reconocemos nuestro pecado, Dios no nos puede ayudar, ¿verdad? Dios tiene que respetar lo que nosotros decidimos. Dios respeta la decisión de cada persona. ¿Cuántos dicen amén? En el jardín del Edén sucedió algo así. ¿Se acuerdan? Adán tomó del fruto prohibido, y cuando Dios viene y lo confronta, le dice: ¿qué hiciste, Adán? Y Adán le echa la culpa a su esposa Eva. La mujer que me diste por mujer, ella me dio del fruto. O sea, Adán no está aceptando su culpa, su pecado, sino que está culpando a Eva. Y cuando Dios le dice a Eva, se dirige con Eva, la Eva también, ¿verdad?, le culpa a la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? La serpiente me engañó. Porque esa es la naturaleza. No quiere reconocer que nosotros somos los culpables. La gente no quiere reconocer eso. Culpan a Eva o culpan a la serpiente. Y por la serpiente ya no tiene quien echarle la culpa, ¿verdad? Ya no hay quien echarle la culpa a la serpiente. Ni modo que le echarle la culpa al árbol. Pero, mis hermanos, esto es algo interesante. Esto es real. Esto es lo que vivimos cotidianamente. No solamente como cristianos, aún la gente allá afuera también culpan a todo el mundo, pero no se culpan a sí mismos. No reconocen su error, su pecado, su falla. Iglesia, tenemos que tener la actitud que tuvo David para poder ser ayudados, ser restaurados. Hay gente que necesita ser ayudada, pero no se dejan ayudar. Es muy grande el orgullo, ¿verdad? Han pecado contra Dios,
pero si no se humillan, no pueden ser restaurados, no pueden ser ayudados esta mañana. Esto, amén, es algo que sucede muy a menudo, aún en nuestras iglesias. Gloria al Señor, aleluya. David, escúcheme bien, David siguió siendo el rey sobre Israel. Sí, sabemos que su casa, su familia sufrió las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, pero Dios siguió amando a David. Dios lo restauró, gloria al Señor. Y David, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, aún después de eso. Porque muchos se preguntan, pero ¿por qué Dios perdonó a David si lo que hizo no es grave? Adulterio, homicidio y mentira. Y Dios no perdonó a Judas, que solamente traicionó al Señor. Bueno, por la actitud de uno y del otro, ¿verdad? Hermanos, esto es algo muy interesante. David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, encontramos esas palabras. Hechos 13, 22. Dice así: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a leer dos textos más. Salmo 89, versículo 3 y 4. Salmo 89, 3 y 4 dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aquí está Dios hablando acerca de David. Amén, él es mi siervo, voy a confirmar su descendencia, dijo Dios. Ahí mismo, Salmo 89, versículos 28 y 29. Dice 28 y 29: para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aleluya. David siguió siendo David el rey. Y escúcheme bien, David al final de sus días murió en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No murió, hermanos, de una manera miserable, sino murió en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer esto en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 26 al 28, por favor. Primera de Crónicas 29, 26 al 28. Dice así: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Se da cuenta? Que no murió como un pecador, como lo peor, como Judas, que murió, se ahorcó, ¿verdad? Como Sansón, que al final murió con sus enemigos, que le vino todo encima, ese palacio. No murió así, ¿verdad? David murió, aleluya, lleno de gloria, dice la Biblia. Dice, amén, mas David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Murió bien, porque David tuvo una actitud correcta, aún hacia sus propios errores esta mañana. También tenemos unas poderosas palabras en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. 2 de Samuel 23, 1. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Él era, gloria a Dios, aquel que fue levantado en alto, ¿verdad? El ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. Esto sucede cuando hay verdadero arrepentimiento esta mañana.
cuando la gente reconoce, es restaurada. No importa lo que hayan hecho. Considere a David. Consideremos a David. Imagínese, adulterio, homicidio y mentira. Y él fue restaurado. A pesar de eso, hay gente, ¿verdad?, que no se establece en los caminos de Dios por otras cosas menores, aunque el pecado sigue siendo pecado ante Dios, pero no han asesinado y sin embargo están batallando para establecerse, porque el orgullo, el ego no los deja reconocer que necesitan arrepentirse y voltear hacia Dios y que Dios los ayude, ¿verdad? Cuando hay amonestación y un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera restauración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amonestación y arrepentimiento. Esto sucedió en la vida de David. Por eso reconocemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todo. Pero, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Inclusive su hijo Salomón, al final, él, ¿verdad?, murió. Se puede decir que su muerte, su destino, ¿verdad?, al final tiene un signo de interrogación, porque dice que cuando era viejo sus mujeres desviaron su corazón, empezó a adorar ídolos, metió ídolos, ¿verdad? Sus mujeres lo torcieron y así murió Salomón. Pero David, hermanos, murió, dice, en buena vejez, lleno de gloria, ¿verdad? En la voluntad de Dios esta mañana. Amonestación y arrepentimiento. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dale un fuerte aplauso, Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Ok, gloria a Dios. Yo quiero que incline su rostro, cierre sus ojos. Amén, en reverencia a Dios por unos momentos. Todo José rostro inclinado. Esta mañana, hermano, hermana, ¿qué pecado puede usted cometer que no sea perdonado cuando reconoce su culpa delante de Dios? No hay pecado que no pueda ser perdonado. Dios puede perdonar. David reconoció inmediatamente. Él dijo: pequé contra Jehová. Esas palabras tienen mucho peso, mucho significado, pero él está diciendo, él está reconociendo que él pecó contra Dios. No le echó la culpa a otros, él reconoció su culpa. Entonces, en esta mañana yo estoy seguro, hermano, hermana, que Dios perdona. Dios es bueno, Dios nos ama. Su amor es más grande que su juicio o que su justicia. El amor de Dios es muy grande. Él espera que aún nosotros, como hijos de Dios, como gente que sirve a Dios, que a veces fallamos, pecamos, ¿verdad?, violamos algún mandamiento, Él espera que reconozcamos nuestra falla, nuestro error, y le digamos: Señor, yo he pecado contra ti. Y Él nos perdona, Él nos restaura esta mañana. Reconocer, no culpar a otros. No podemos repartir culpas. El hijo pródigo no culpó a su hermano, no culpó, ¿verdad?, las condiciones. Él se culpó a sí mismo. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es todo. Ahí hay una, es un paso. Esa es una de las cosas más importantes, que la gente reconozca su pecado y que estén dispuestos a remendar sus vidas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta mañana. Y yo quiero en esta mañana, iglesia, amén, orar, amén, ¿verdad? Vamos a orar.